Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Vamos a empezar el día de hoy nuestra segunda hora de trabajo en la asignatura de informática. Pero sí quiero resaltar algo, por favor. Voy a tomar la respectiva asistencia. Hablaremos sobre lo que está disponible en plataforma, lo que les había solicitado para hoy dentro del documento, ¿verdad? Porque la siguiente clase les voy a enseñar cómo seccionarlo, porque yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento les han solicitado un documento en los cuales unas páginas vengan numeradas con algo diferente? Por ejemplo, unas con romano, otras con números naturales, que así se los conoce. ¿Han podido hacer en algún momento esta situación? ¿No? Entonces, listo, ¿no? Esto les va a servir mucho más adelante para sus trabajos en la universidad o cualquier documento de investigación que les toque hacer, ¿no? Cómo poder numerar las páginas de mi documento de manera diferente, ¿no? Cómo hacer una diferenciación de contenidos y que eso se refleje, ¿no? Eso se llama seccionar el documento. Entonces, para ello, yo necesitaba que ustedes tengan lista la información que solicité el día miércoles, ¿no? Les dije una investigación previa, ¿ok? La tabla de contenido la iba a explicar yo, ¿sí? Solo necesitaba que ustedes tengan la información. De ahí, ese es nuestro siguiente tema en plataforma. Ahora, como indiqué, ¿no? Voy a tratar de brevemente retomar lo que está en la plataforma con respecto a informática y sí me gustaría tomarme una parte de la clase para hablar sobre la tarea de física. Yo el día miércoles había indicado, por favor, que ustedes me escriban o perdón, ni siquiera me escriban, sino en la clase, en la hora adicional de física que tenemos los días miércoles, me hagan todas las dudas correspondientes a esa tarea. Hecho que no ocurrió, pero lo que sí ocurrió es, lógicamente, aquellos compañeros que son sumamente preocupados por su calificación, sumamente preocupados, ojo, todos son preocupados, pero ustedes conocen perfectamente aquellos que son sumamente preocupados por obtener buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces, me escribieron de manera interna exponiendo dudas, les ayudé, pero con ello me indican de que no solamente ocurre con ellos, sino que de manera general el curso no ha preguntado y la tarea vence el día de hoy. Entonces ya vamos a comentar sobre ello, ¿no? Entonces voy con la parte de la asistencia para poder conversar sobre informática y luego tomarme unos pequeños minutos para física. Déjenme ir a su documento de asistencia, viernes 20 de agosto. Andrés Álava. Presente. Jocelyn Arriaga. Presente. Cristina Ayón. Presente. Juan Diego Briones. Presente. Nicole Campaín. Presente. Matías Campaña, perdón. Percy Casal. Presente. Leslie Chichande. Presente. Alejandro Díez. Alejandro. El compañero Alejandro, no lo logro observar, déjenme ver. Alejandro Díez, no. Hay un cambio en él con respecto a la virtualidad. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Presente. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Natalie. Presente. Víctor López, cuénteme, ¿qué ocurre con su cámara? Ok, María Emilia. Víctor López, ¿qué ocurre con su cámara? Presente. Todavía no lo nombraba, Víctor. ¿Qué ocurre con la cámara? Es la pregunta, Víctor. Ya la aprendo, profesor. Ya, porque ya tenemos más de 10 minutos en la hora de clase, por favor, tener en cuenta eso. Y bueno, sí le tocaba la asistencia igual. Kelly Muñoz. Presente. Jair Nieto. Presente. Ashley Reto. Ashley. Presente. ¿Se fue a comer en el cebollado? Presente, presente. Ok. Kerstin Reyes. Presente. Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez, ausente. Katia Roldán. Presente. María Emilia Seminario. María Emilia Seminario.
Génesis Toaza, Presente. Katia Valencia, Presente. María José Vasco, Presente. Ricardo Vera, Presente. Luis Villalba, Presente. Scarlett Villarreal Presente. y Catherine Yuquilema. Presente. Ok, entonces repito, ausente Ronnie Rodríguez, Alejandro Díez, son los compañeros que no nos acompañan el día de hoy. Vamos a ir con plataforma de trabajo. Ya les muestro, denme un segundo. Ok, entonces yo les había solicitado la clase anterior el tema de que ustedes generen contenido, ¿verdad? Dentro de un documento para poder hacer lo que se conoce como el índice o la tabla de contenido. Para que esto se pueda aplicar, nosotros necesitamos tener un documento en la cual debe estar totalmente especificado títulos y subtítulos. Ok, ya les comparto la pantalla para que observemos esta situación. Denme un segundo, ya les comparto en pantalla para que puedan observar lo que voy a indicar en este momento, ¿no? Yo voy a ir dando clase por clase cómo debe irse trabajando el documento y ya luego a partir de ello ustedes deben ir uniendo todas las partes para conformar un solo documento. ¿Ok? Entonces yo voy a compartir en este momento este documento. ¿Sí? Yo voy a dejar inicialmente esta hoja totalmente en blanco, ¿verdad? Voy a poner la numeración de página, voy a insertar número de página al final, denme un segundo que cargue. Voy a insertar el número de página al final. Voy a elegir un formato cualquiera de número de página. Ok, ahí lo pueden ver, ya se agregó en la parte superior. Esta primera hoja la vamos a dejar netamente para la tabla de contenido. Ok, y vamos a utilizar a partir de la segunda hoja, ¿no? La segunda hoja vamos a numerarla. Denme un segundo, a ver, primera hoja, segunda hoja está aquí. Listo, entonces supongamos que esta hoja yo le he llamado la introducción del tema. Para que se pueda generar la tabla del contenido, todo lo que sea título o subtítulo, nosotros vamos a aplicar estilos de la pestaña inicio y vamos a usar título 1 o título 2. Título 1 lo vamos a poner como un título principal y título 2 como cualquier subtítulo, ¿no? Entonces, ahí yo le he aplicado el estilo título 1, como pueden observar en pantalla, miren, título 1 le apliqué a introducción, lo vamos a adaptar a los criterios APA, ¿verdad? Vamos a ponerlo a un tamaño 12, Times New Roman o la letra Arial, cualquiera de las dos es válida, y en el centro como un título, ¿no? Lo voy a ubicar ahí, igual sigue aplicando el estilo, yo le apliqué el estilo, ¿verdad? Y lo único que hice fue modificarle un poco las características, ¿ok? Entonces, voy a generar otra hoja diferente. Voy a generar otra hoja diferente, la hoja 3. Ok, esta hoja, aquí le vamos a llamar resumen del tema. Ok, le vamos a llamar resumen a esta siguiente hoja. Nuevamente, por ser un título principal, le voy a poner el estilo 1, lo voy a poner de color negro, tamaño 12, Times New Roman o la letra Arial, negrita y en el centro, ¿no? Entonces, esas son dos secciones de mi documento. Le he puesto introducción y le he puesto la hoja resumen. Ok, entonces, ¿cómo es que se genera el estilo? ¿Cómo se genera, perdón, la tabla de contenido o el índice? Si ustedes dentro de su documento ya lo tienen numerado y los títulos o subtítulos que hayan aplicado en su contenido tienen un estilo tal como título 1 o título 2, yo me voy a la hoja en donde yo voy a agregar la tabla de contenido. En este caso yo dejé la primera hoja en blanco, ¿verdad? Aquí en esta hoja me voy a la página referencias, a la pestaña referencias. Tengo tabla de contenido y tal como se los manifesté en la clase anterior, ¿verdad? Como pueden ver, la estructura de la tabla de contenido hace referencia a los estilos de tipo título 1, título 2 y título 3. Entonces, si en mi documento yo le apliqué los estilos a todo lo que son los títulos principales del contenido que les mandé a investigar, le doy clic aquí a cualquiera de ellas
y me las debe generar como pueden ver ahí en pantalla. ¿Ok? Tal como lo pueden observar ahí. Se genera automáticamente una tabla de contenido y a medida de que yo voy agregando más información a mi documento, esta tabla de contenido me da la opción aquí, miren, de que simplemente cuando ya tenga más información, actualizar la tabla. Entonces, si yo agrego una sección más a mi documento, no necesito volver a generar la tabla de contenido, sino que le doy la opción actualizar tabla y aquí se van a seguir agregando todas las palabras que yo puse con estilos, sea de tipo título 1 o título 2 o título 3, ¿no? Si es título 1, va a salir totalmente pegado al margen de la tabla de contenido y a medida de que yo escoja otro estilo diferente, lo único que se aplica es una especie de sangría. Entonces, ¿cómo podría aplicar eso? Por ejemplo, aquí pongo capítulo 1, fundamentación teórica, y dentro de capítulo 1 pongo como subtítulo definición, pongo antecedentes, entonces aquí se vería reflejado. Quiero que lo observen, ¿no? Miren lo que yo voy a hacer. Déjenme ver si le cambié el tamaño a resumen porque está apareciendo con otro formato. Creo que no le cambié el tamaño de la letra. Déjenme ver. Arial 12. A la primera, no, es que a la primera le puse Tiny Roman, me parece. Ahí. ¿Ok? Entonces supongamos, quiero que observen lo siguiente. Que me han escrito, déjenme ver. La tabla de contenido en teoría debe ir después de la portada. En un documento, primero mi portada, segunda hoja, el índice. Es un índice. ¿Dónde encontramos los índices en un documento? Al inicio, ¿verdad? Yo no estoy haciendo portada en este caso, solo estoy dando las pautas para que ustedes vayan formando su documento de acuerdo a la clase que yo explico, ¿no? Entonces, ustedes ya tenían que tener portada y contenido. En la segunda hoja es donde van a generar la tabla de contenido aplicando estilos a los títulos que yo les mencioné en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, miren aquí lo que yo voy a hacer para que se observe, ¿no? Supongamos que esto lo voy a llamar mejor como un capítulo. Capítulo 1, que así se trabajan las tesis. Y esto va a ser el tema fundamentación teórica, que es todo lo que tiene que ver con los conceptos. ¿Ok? Dentro de esta hoja voy a poner un subtítulo, le voy a poner definición. Disculpen que trabaje todo con mayúsculas, solo para que se observen, no porque así deben trabajarlo. Entonces, a definición le voy a poner título 2, el estilo 2. Miren, le estoy poniendo el estilo 2, recuerden, tamaño 12, Tiny Roman. Y bueno, como es para que se sobreentienda, se pueda ver, le he puesto definición. Ok, más acá, definición, lo vamos a dejar ahí. Aquí vamos a poner antecedentes como parte del capítulo 1, antecedentes, entonces aquí le pongo de tipo estilo 2, negrita, tamaño 12, Tiny Roman, que es la fuente que hemos elegido, color negro, ¿no? Para que todo se vea igual. Y el capítulo 2, que tenemos acá abajo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en una hoja diferente, aquí. Le vamos a cambiar a resumen, le vamos a poner mejor, o bueno, capítulo 2, le ponemos el resumen, ¿ya? Solo como ejemplo. Resumen. Los capítulos siempre los detalla la institución educativa que les pide la tesis o quien les manda a hacer la investigación. Ellos les dan los nombres de los capítulos. Por ejemplo, en una tesis, uno de fundamentación teórica, debe haber la parte de la experimentación, debe haber la parte de resultados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, observen, ¿no? Yo agregué capítulo 1 y capítulo 2 con el estilo título 1. ¿Qué hice acá? Y definición y antecedente lo puse como título 2 dentro del grupo estilos. ¿Han escrito algo? Déjenme ver. No. Ok, entonces, bueno, se me bajó un poquito aquí. Un poquito más arriba, ahí. Esto sería el capítulo 1, antecedente lo voy a poner en otra hoja para que se observe los cambios en la tabla de contenido. Esto está en la otra hoja. Y acá capítulo 2. Ok, entonces voy a la tabla de contenido. Ok, voy a la tabla de contenido y le pongo aquí la opción actualizar tabla. Y miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Como capítulo 1 y capítulo 2 yo lo puse con el tipo título 1, pueden ver que va pegado al margen izquierdo. Las que puse como título 2, que agregué definición antecedentes, solo como ejemplo, ¿no? Definición antecedentes, por tener título 2, aplica una especie de sangría. Y acá se logra observar la numeración de las páginas. ¿Ok? Preguntas con respecto a lo que está en pantalla, por favor.
pregunta con respecto a lo que está ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque voy a habilitar en la plataforma para que ustedes me envíen un primer avance. Mister, una pregunta. ¿Qué pasa con título 3? Lo desplaza más a la derecha. Más a la derecha. Sí, lo desplazaría más a la derecha. Una pregunta, en la parte de la introducción, eso lo somos nosotros, ¿verdad? Sí, les pedí que ustedes generen los contenidos, ¿no? Yo no estoy trabajando con contenido, solo les estoy explicando, poniendo los títulos o subtítulos respectivos, ¿no? ¿Va a generar para subirlo, pero lo tenemos que subir ahorita o en transcurso del día? Hasta el día lunes voy a dar para que suban su documento, que debe tener la portada, ¿verdad? Portada, la tabla de contenido y las páginas numeradas, ¿no? Con los contenidos que les había pedido. Ok, entonces yo estoy explicando en este momento cómo generar la tabla de contenido, muy sencillo. Para que la puedan generar, deben aplicarle estilos a los títulos y subtítulos de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le apliqué título 1, mira, está resaltado acá en la parte superior, y por ejemplo, si utilicé un subtítulo, le puse título 2. ¿Por qué estoy usando eso? Porque dentro de la estructura de tabla de contenido debe trabajar de esa manera. Máximo de número de páginas, 1 por tema asignado. Una página mínima de contenido por cada uno de los temas que les di. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, está claro, por favor, para poder pasar con física, voy a habilitar el recurso para que ustedes suban su documento en la cual debe tener la portada, la tabla de contenido en la siguiente hoja, y luego viene la investigación de ustedes, en la cual debe estar aplicados los estilos para que se pueda generar la tabla de contenido de manera automática. Imágenes pueden utilizar, no hay ningún problema. Yo igual me tocaría explicarles cómo poner pie de imagen, porque también se crea dentro de un documento un anexo con todas las imágenes que están dentro del documento. Pueden poner imágenes, no hay ningún problema con ello. Ok, entonces, preguntas con respecto a este primer avance de documento en informática. Yo tengo una pregunta. En lo de la parte de, ¿cómo se llama? De la letra, o sea, hablo de si es mayúscula o minúscula. Es indiferente, ¿verdad? Para No, pero, poder... no, O sea, pero hablo de que, por ejemplo, hablo del contenido en sí. no, debe venir todo como es, ¿no? Tipo oración, primera palabra, la primera letra en mayúscula y el resto todo minúscula, ¿no? Yo solamente he usado en mayúscula en este momento solo para poder avanzar con la práctica. No significa que deben poner los títulos y subtítulos en mayúscula, ¿ok? Para que no exista esa duda, ¿no? Yo puse todo ahí en mayúscula, pero solo para que observen la práctica, cómo funciona la tabla de contenido, ¿ok? De ahí el documento redactado tal como ustedes lo hacen, pero aplicando la fuente en tamaño 12, Times New Roman o Arial, y para que puedan generar la tabla de contenido, no se olviden de aplicar estilos, si no, no les va a salir. ¿Ok? Y para la tabla de contenido solo les dice ahí título 1, 2 o el 3, que eso es lo que se refleja en la estructura. ¿De acuerdo o no, por favor? Listo, entonces voy a utilizar los últimos minutos de la clase para ir con la tarea. ¿Qué ha ocurrido con la tarea? ¿Dónde están las dudas? ¿No? Esta fue la tarea enviada. Déjenme mostrarles en pantalla. Brevemente voy a socializarla con ustedes para que la puedan cumplir. Tema 1. Calcular la fuerza que experimenta una carga de menos 5 microcoulomb en un campo eléctrico de 200 newton sobre coulomb. Este ejercicio, se resuelve con la primera ecuación de campo eléctrico que les di. ¿Cuál era la primera ecuación? E igual a fuerza sobre carga. Fuerza sobre carga. Así se resuelve este primer ejercicio. E igual fuerza sobre carga. Como me piden fuerza, debo hacer el despeje de la variable de esa ecuación y listo. Ya conozco los otros dos datos. Conozco el campo eléctrico y conozco la carga. Entonces, en este ejercicio, déjenme llevarlo acá a otra herramienta para mostrarles este primer ejercicio de la tarea de física. Se resuelve usando la ecuación que yo les puse dentro del contenido, dentro de la clase. Una primera ecuación de campo eléctrico E, ¿verdad? Incluso está como vector, porque campo eléctrico y fuerza es vector. Entonces, fuerza sobre la carga. Esta era la primera ecuación. De ahí hicimos el detalle de esto con ley de Coulomb y llegamos a otra ecuación adicional, ¿verdad? Que ya la vamos a ver en dónde la van a utilizar.
Entonces, de esa ecuación, ustedes deben despejar la variable F porque esa es la incógnita. Fuerza. Eso es literal A del deber. Literal B del deber. Voy con el literal B. Ya les comparto la pantalla. O no, perdón, aquí mismo lo voy a traer. Ok. Aquí me indica, por favor, dos cargas, Q1 y Q2, están separadas 6 metros. Ok, por favor, recuerden, siempre les he dicho, me gustan estudiantes analíticos, no mecánicos, que si no lo hice en clase ya no lo pueden hacer. Tengo dos cargas ahí, me dicen que están separadas 6 metros. Ok, me dicen que están separadas 6 metros. Entonces aquí, esto de aquí, entre ellas están separadas 6 metros. Esto sería la carga 1, esto sería la carga 2. Ok, a ver, déjenme ver qué han escrito. Listo. Carga 1, carga 2. Me dice hallar la intensidad del campo eléctrico para un punto medio. Para un punto medio. O sea, si yo pongo un punto aquí, ¿cuál sería esa distancia hacia ese punto? ¿Cuánto valdría esa distancia hacia ese punto? 3. 3, ¿verdad? Entonces la carga, cada carga está distanciada hacia ese punto 3 metros. Recuerden, ambas son positivas, significa que están generando líneas de campo así, ¿verdad? Porque como son positivas, se repelen, no habría interacción, ¿no? Y como es carga positiva, salen, así serían las líneas de campo, si me piden dibujarlas, ¿no? Entonces, esto está generando aquí una modificación en el medio. Me dice cuánto es el campo eléctrico en ese punto. Para hallar el campo eléctrico en ese punto, necesito saber cuánto es el campo generado por la carga 1 y sumarle cuánto es el campo generado por la carga 2. ¿Ok? ¿Cuánto es el campo eléctrico que se está generando alrededor de ese punto? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo eso? Hicimos de aquí el detalle, ¿verdad? Que para hallar campo eléctrico de una carga con respecto a una región, porque eso es lo que se calcula. ¿Cuánto es esa interacción eléctrica que está generando alrededor de ella? ¿Cuánto es esa interacción que se genera alrededor de ella? Entonces, para poder hallar eso, hallamos en detalle que la otra ecuación de campo eléctrico es E igual K, ¿verdad? 9 por 10 a la 9, Q, la carga de aquí, en este caso para el E1 sería la carga 1, ¿verdad? La carga 1 y la distancia al punto. ¿Cuál es la distancia al punto? 3, ¿verdad? 3 vale la distancia al punto. Entonces aquí sería 3 al cuadrado. Esto vale 3 metros. Para ambos la distancia es 3, ¿no? Porque dicen un punto medio. Entonces, con esto yo hallo el valor del campo eléctrico generado por esta carga, cuánto está modificando el medio aquí, y asimismo me toca hallar cuánto es el campo eléctrico de la carga 2. ¿Por qué dibujo las líneas así? Porque son positivas ambas, ¿no? Podemos ver que ambas son positivas, significa que las líneas de campo salen, pero no se deben cruzar y ahí habría como una especie de repulsión, pero están generando en ese espacio una modificación eléctrica. Entonces, así hallo E1 y me tocaría hacer lo mismo para E2. Hallo el valor de E2 con la misma ecuación, solo que me tocaría utilizar el valor de la carga 2 que están dadas en el ejercicio, ¿no? La carga de la 2 y R sigue siendo 3. R sigue siendo 3 metros. Hallo estos dos valores y al final me toca sumar para hallar cuánto es la intensidad del campo en ese punto P. El campo en el punto P. Por eso le puse E sub P aquí, ¿no? El campo en el punto P. ¿Ok? Eso es lo que deben hacer en este ejercicio. El 2. Finalmente, el último ejercicio, creo que falta uno, me parece. Correcto. El último ejercicio, observen, sigue siendo lo mismo, solo es de aplicar conceptos. Este es el último ejercicio, pero como ya lo vieron ahí, con todo eso ahí, ya no saben cómo hacerlo. No, miren, aquí me pide lo mismo de aquí, lo mismo que está aquí me pide ahí. En un punto P, ¿cuánto es la modificación del medio provocado por esta carga y por la carga que está acá? ¿Ok? Hay tres cargas. ¿Cuánto es la interacción que están provocando en un punto cualquiera P? Entonces debo hacer así mismo, hallar E1,
hallar E2 y hallar E3, igualito, como lo hicimos en el ejercicio que acabo de explicar. ¿Dónde está lo complejo de este ejercicio? Que ustedes sepan hallar R, porque los valores de las cargas se las dan. Aquí están los valores de las cargas. Ustedes conocen el valor de las cargas. No, esto sí conocen de la ecuación. Conocen el valor de la carga. K es una constante. Lo que no conozco para este ejercicio es cuánto es la distancia de cada carga hacia el punto P. Ok, observemos. Si E1 es la carga 1 acá, ¿verdad? La carga 1. Me dicen que tiene de ejes coordenados -2 aquí y -1 acá. Eso me permite saber este triángulo rectángulo que se forma aquí. Esta altura mide 1. Esta altura mide 1. Y este cateto de acá tiene una longitud de 2. Tiene 2 en X. -1, -2. Si solo tomamos el valor con valor absoluto, este lado vale 2, este lado vale 1. Y el R, que es la distancia desde la carga al punto que me piden, me toca calcularlo con qué cosa. ¿Con qué concepto? Hipotenusa. Con la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, estos valores me permiten hallar lo que es la hipotenusa. Ok, quizás esto genera distracción aquí. Esto está generando un distractor. Sería ahí. Estas son las líneas de campo que generan entre ellas las cargas salientes, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Esto es lo que me dice. La carga 3, ¿a qué distancia se encuentra la carga 3? Lo mismo. Aquí se forma un triángulo rectángulo en la carga 3, miren. Este sería el R que necesito hallar. Esta es la distancia R de la carga hacia el punto que me están pidiendo. Por lo tanto, debo aplicar Pitágoras. Correcto. Entonces, ¿cómo aplico Pitágoras? ¿Cuánto vale este lado? ¿Cuánto se está elevando en Y? 1, 2, 3. Eso es este punto aquí. Significa que este lado mide 3. ¿Cuánto tiene por el lado en X? Acá abajo. ¿Cuánto tiene en X aquí? Aquí está, en X se ha movido 2. 1, 2. Significa que la longitud de ese lado es 2. Con eso aplico Pitágoras y tengo el R para poder calcular R3. ¿Qué ocurre con la carga 2? La carga 2 está totalmente en línea recta con el punto. Esta es la carga 2 y acá está el punto, ¿no? Ahí no necesito aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque la carga 2 está totalmente en línea recta. La carga 2, miren, está así, con respecto al punto. Acá está la carga 2, observen. ¿Cuántas unidades están separadas? 1, 2 y 3, ¿no? Aquí está en valor negativo, pero en longitud, en módulo, su distancia es 3. Y así esté en negativo, al elevarla al cuadrado, se vuelve positivo, porque es R cuadrado. Entonces, esto que es Q2, ese es el valor de R, 3. Entonces, así mismo, hayan para cada campo eléctrico provocado por esas cargas, hayan E1, E2, E3, y al final el campo total es la suma de los 3. ¿De acuerdo o no, por favor? Ahora sí está más claro el panorama. ¿Sí? Solo es de interpretar, por favor. Es de interpretar. Todas con respecto a este punto que está en el origen. Entonces necesito saber la distancia desde la carga hacia ese punto. Para esta carga y la carga de acá, me toca Pitágoras, porque no conozco R, y R es la hipotenusa de ese triángulo, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, como por ejemplo efecto Doppler, o era nivel de intensidad. Así mismo les dije, ¿cómo era para que el oyente pudiera tener su valor de distancia? Entonces ahí me dijeron, se aplica Pitágoras, profesor. Correcto. Entonces, ahí está más claro, por favor, la explicación de la tarea, los 3 ejercicios. ¿Sí? Recuerden, necesito estudiantes analíticos. Yo doy cómo se resuelve las ecuaciones y ustedes deben saber aplicarlas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Mister, Preguntas, ¿va a sí, subir adelante. esa clase hoy? ¿Va a ¿Perdón? subir esa clase hoy? ¿Va a subir esa clase hoy? Cuénteme por qué. O se sobreentiende. Se sobreentiende, ¿verdad? Listo, sí, Mister, tranquilos. Mande. entonces la respuesta de la última sería lo de la hipotenusa, ¿verdad? La respuesta de lo último, lo que estás hallando con hipotenusa recién son las R. Las R que necesitas en la fórmula de cada una de ellas. Necesitas R para Q1 para poder hallar el campo 1. Debes hacer este mismo proceso.
hallar E1, hallar E2 y hallar E3. Pero ¿qué te hacía falta para poder aplicar estas ecuaciones? Las R de cada uno. En este te toca calcularlo y en este te toca calcularlo. Para E2, R vale 3. Aplicas esta ecuación en todas, ¿verdad? Con el valor de carga respectiva. Y luego al final tienes que sumar estos tres campos. E en el punto P es la suma de los campos. De E1 más E2 y más E3. La sumatoria de campos. ¿Ok? Déjenme ver qué han escrito. Profe, en el deber cuando pide líneas de fuerza de dos cargas positivas y línea de campo eléctrico de dos cargas positivas, no es lo mismo. No, lo expliqué. Líneas de fuerza, si es atracción o repulsión. Líneas de fuerza es esto, ¿verdad? Si yo tengo aquí una carga, tengo otra carga acá, ¿verdad? Si esto es positivo y esto es positivo, supongamos el ejemplo, y me piden línea de fuerza, lo que esta carga ejerce sobre esta carga sería de repulsión, entonces sería un vector que apunte hacia afuera. Y si esta genera sobre esto, también sería una línea hacia afuera, ¿no? Porque es repulsión. Esto es línea de fuerza. Mientras que líneas de campo es lo que está aquí en pantalla, ¿no? Ya lo habíamos visto. Si es una positiva y acá una negativa, por ejemplo, dibujar líneas de campo, lo que me tocaría hacer aquí es de la positiva salen hacia la negativa, ¿no? Así sería líneas de campo. Varias líneas, ¿no? Con eso están haciendo líneas de Profesor, campo. Mande. una pregunta. En el ejercicio B, entonces para hallar el radio es la mitad Vale de la 3. medida. Es Claro, 3. vale 3 porque ese es un punto medio. El R aquí para ambas vale 3. Porque dice el punto Ya. medio. El 6 solo es para poder determinar la distancia al punto medio. ¿Ok? Así sería líneas de campo, ¿verdad? Esto es líneas de campo. Lo que está al lado son líneas de fuerza. Pero si las dos cargas son positivas, como puse en el deber. Sería así, pues. Como está aquí arriba, pues. Que se repelen, nunca se acercan, se repelen. Queda un espacio en blanco en medio. Se juntan así como en medio, pero no se tocan. Claro, recuerda que lo hicieron ustedes, les puse 4 imágenes. Y les dije por qué esta de acá no cumplía. ¿Se acuerdan? Les puse 4 imágenes en las diapositivas. Si fuera positiva, no ocurre esto de aquí. Debe hacerse como que se repelen hacia arriba y hacia abajo, tal como lo puse aquí en esta parte de la imagen. Mira, ambas son positivas. Mira, aquí positivo, positivo. Entonces, si me piden dibujar líneas de campo, deben como repelerse. Para arriba unas, para abajo otras. Aquí en medio no habría unión entre las cargas. Entonces sería así, así, saliendo, saliendo, pero aquí en medio se repelen. ¿Ok? Listo. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Tranquila, Nicole, una vez que se termine el video, se lo subo primerito, tercero BGU, para que lo vuelva a ver, ya que estuvo ahí concentrada, ¿verdad? Listo. Muchísimas gracias por la asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Voy a habilitar para que suban el avance del documento y espero ver el cumplimiento de la tarea de física de todos. Gracias, cuídense mucho.